Ya, entonces, lo que vamos a hacer hoy día es definir la integral. ¿Ya? Entonces, como siempre vamos a seguir a Folland, entonces vamos a considerar o denotamos por L más el, el conjunto de funciones f de un espacio medible, ¿cierto? X, llamémosle xm mu, en la recta extendida, medible. Medible para los borelianos, yo creo. Mm, buena pregunta. ¿Qué dice Folland? Dice Folland, dice... Bueno, claro, claro, ese es un punto que es algo que me salté, ¿sí? Entonces, sí, entonces vamos a poner medible aquí, ¿eh? Entonces, digámoslo así, bueno, la sigma álgebra del conjunto de partida es clara, ¿cierto? Es M y la medida es mu. Ahora la sigma álgebra aquí es más sutil, ¿cierto? Porque tenemos para elegir los borelianos y los Lebesgue, ¿sí? Ahora, los borelianos tienen la ventaja de que tienen una caracterización más amable que la de los borelianos, perdón, lo de los Lebesgue medibles, ¿cierto? Que son los semi-intervalos. Los semi-intervalos generan esa sigma álgebra, ¿sí? Y entonces, en virtud, bueno, a ver, digámoslo así, déjenme dejarlo aquí, esto stand-by, ¿eh? Déjenme dejarlo stand-by. Y déjenme justificar que al final da un poco lo mismo, cuál de las dos tomamos, ¿sí? Entonces, definición, entonces sea P una propiedad, o sea, una función, P que va desde X en el espacio medida X M mu en verdadero o falso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para cada X tengo un valor aquí, para cada X aquí, P de X puede ser verdadero o falso. ¿Ya? Una función proposicional. Una función proposicional. Sobre X, ¿cierto? Es decir eso, ¿sí? Entonces, decimos que P se realiza mu casi seguramente, y ahí lo anotamos mu CS, en inglés es mu almost everywhere, ¿sí? Si el conjunto, la medida del conjunto de los X en X, tal es que P de X es falso, tiene medida nula. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces tengo una función proposicional, en el fondo, P de X, o sea, en el fondo, claro, entonces usaremos esto para, o en la siguiente propiedad. Propiedad. En la siguiente, que es la propiedad 2.11 de Folland. Ahí dice lo siguiente. Entonces, si, entonces dice las siguientes aseveraciones
son válidas si y solo si la medida mu es completa. ¿Ya? Entonces la primera aseveración es que si f es f de x en R extendido, digámoslo así, ¿sí? Es medible y f igual g mu casi seguramente, entonces g es medible. ¿Ya? Entonces, en virtud de lo que... Aquí tengo una función proposicional. Po. Estoy viendo los x tales que f de x igual g de x. Entonces yo puedo, para cada x, ¿cierto? P de x sería la función proposicional f de x igual g de x. Eso puede ser verdadero o falso. ¿Sí? Entonces lo que dice esto es que si f es medible y f igual g casi segura mu, casi seguramente, entonces g es medible. ¿Ya? Y lo segundo es que si fn es medible y fn converge a f mu casi seguramente, es decir, el conjunto donde no converge, el conjunto de x donde no converge tiene medida nula, entonces f es medible. ¿Ya? Y es fácil verlo cuando, justamente porque la medida mu es completa. ¿Sí? Porque cuando la medida mu es completa significa que todos los conjuntos que están metidos en un conjunto de medidas nulas son medibles. ¿Ya? Entonces, grosso modo, no pierdo nada. No estoy perdiendo nada. Y es lo que dice Folland. De hecho, ¿sí? Lo que dice la proposición siguiente, que la proposición 2.12, dice que si x m mu espacio de medida y x m mu barra es la completación, ¿sí? O sea, pongámoslo así, sea x m mu espacio de medida y x mu m barra mu barra su completación. Entonces, si f es m medible, estoy pisando un poco la cola, ¿eh? Porque aquí en realidad estoy hablando del espacio de llegada. Ahora, medible, si no me equivoco, ustedes me pueden corregir, medible era para los borelianos, ¿no? Sí, creo que sí. No, creo que no habíamos generalizado. A ver, déjenme comprobarlo. Ya, entonces déjenme concluir esto. Entonces, que el final no tiene nada que ver con lo que estaba hablando. Entonces, sea x, m, ya, entonces medible, entonces f es, si f es m medible, entonces, déjenme ver el torpeo, ¿no? ¿Sí? Entonces, existe G, M medible, tal que, eh, F igual G mu barra, casi seguramente. Sí, esto vamos a dejarlo como, disculpen, esto vamos a dejarlo como el conchito de la clase pasada, en el fondo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Folland? Dice, mira,
o sea, al completar no se pierde tanto. O sea, si está completa o no, la medida en el espacio de llegada, perdón, de partida, ¿sí? Entonces no se pierde tanto, porque puedo jugar el juego del mu casi seguramente con respecto a la medida completa, ¿ok? En el sentido de que eh, puedo modificarlo en un conjunto de medida nula. Y entonces para integración, igual tiene que ver con lo que viene ahora, porque para integración vamos a asumir que la medida es completa, ¿sí? Ok, y bueno, igual vamos a necesitar esta parte de la mu casi seguro, ¿sí? Y acá, vuelvo acá, entonces vuelvo acá para integración. Aquí no tiene nada que ver con lo que estaba hablando, porque este es el espacio de llegada. Cuando hablo de medible, aquí estoy tomando los borelianos acá. Aquí tomamos B de R extendido, ¿ok? Ok, eso. Entonces, entonces ahora vamos, sabemos que toda medible, toda función medible de x en 0 infinito puede ser aproximada monótonamente por funciones simples. ¿Sí? Entonces, sobre este conjunto, definimos, sobre este último conjunto, sobre el conjunto de las funciones simples, ¿sí? Definimos la integral como, ¿ya? La integral de phi de mu en x va a ser igual a la suma de j igual 1 hasta n de a sub j por la medida de j, donde phi de x es la suma de j igual 1 hasta n de a sub j, indicatriz de e sub j en x, ¿cierto? Este es simple. ¿Sí? Es simplemente o sea, la integral de esta función positiva. Por supuesto, los a sub j son mayor o iguales que 0, porque voy a suponer las simples positivas. ¿Ya? Eh, entonces, lo único que hago es calcular básicamente el volumen de los cilindros que determina phi, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una función aquí, digamos que este es mi espacio de medida x, ¿sí? Y aquí yo tomo una partición del espacio, este sería E1, E2, E3, E4. Entonces la función simple es una indicatriz aquí, ¿cierto? Aquí. Después aquí vendría otro valor, y aquí vendría otro valor, y aquí vendría otro valor, digamos. Entonces lo que yo hago cuando calculo la integral de esta función simple es el volumen de los cilindros que se forman, ¿cierto? En la altura, porque esta altura sería A4, esta altura sería A3, esta altura sería A2 y esta altura sería A1, ¿cierto? Claro, entonces esto puede ser infinito, ¿eh? Esto puede ser infinito, por supuesto. Está entre 0 e infinito. No, no puede ser infinito, porque dejamos fuera en la simple dejamos fuera los a infinito. Pero sí puede ser infinito, porque la medida no tiene por qué ser finita, así que sí puede ser infinito. En particular, la indicatriz, si yo tomo x igual todo el espacio, y tomo la simple indicatriz de x, la función 1, idénticamente 1, y el espacio no tiene medida finita, eso puede ser infinito, siendo simple, ¿cierto? Ok, y
Entonces, además, bueno, esto se anota, bueno, esto, ya, entonces la integral esta, ¿cierto? Se anota la integral de phi de mu en x, también se anota, notación, también se anota la integral en x de phi de x de mu x, o también se nota la integral en x de phi de x mu de x. Esto es exactamente lo mismo, ¿eh? Eso es lo mismo que esto es notación nomás, ¿sí? De hecho lo puntualiza Folland. Y además, si A pertenece a M, entonces definimos la integral sobre A de phi de mu como la integral sobre X de phi por indicatriz de A de mu. ¿Sí? Así es como se define la integral sobre un conjunto. Entonces, propiedad, sean f, g en L+, o sea, positivas, simples. Entonces, se tiene que la integral de c por phi es igual a c por integral de f, si c está en R, positiva, ¿no? Va a ser 0, pero no infinito. Segundo, la aditividad, la integral de f más g de mu es lo mismo que la integral de f de mu más la integral de g de mu. La monotonía, que dice que la integral de f es menor o igual que la integral de g si f es menor o igual que g. Y esta propiedad que es importante, la función que a cada a le asigna la integral sobre a de f, ¿sí? Con a en m, es una medida. ¿Sí? Ya, entonces, a ver, la primera es muy simple, porque el factor c yo lo puedo tomar como un ponderador de los coeficientes que determina la función simple. Entonces sale de la integral directo. Un poco más complicada es la 2, que se parece a la 3, así que voy a esbozar la 2. ¿Sí? Entonces, el bonito es el siguiente. Entonces uno toma, supongamos que uno toma x aquí, el espacio de medida, y la indicatriz de, no sé, tengo A1, A2, A3, digo que f de x es la suma de i igual 1 hasta m de a sub i, indicatriz de los a sub i, ¿ya? Entonces en este caso m vale 3, en este dibujito, y digo que g de x va a ser la suma de j igual 1 hasta n de b sub j, indicatriz de b sub j. ¿Ya? Simples, positivas, ¿no? Entonces los AI y los BJ son mayor o igual que 0 y los AI, BJ medibles. Entonces, digamos así, para hacerlo simple, digamos que los B, tengo dos B, B1 y B2. ¿Ya? Entonces, el truco está en escribir cada A como partición de los B, ¿sí? Como intersección con la partición de los B, y cada B como intersección de la partición de los A, ¿cierto? Porque los A sub I son disjuntos, ¿cierto? Los B sub J también son disjuntos y completan todo el espacio. ¿Ok? Entonces, se tiene que A sub I es igual a la unión de los J igual 1 hasta M, hasta N, perdón. Aquí es todo alfabético, ¿eh? M viene antes que N, A viene antes que B, A viene antes que B, y F viene antes que G, así todo es alfabético.
¿Ya? Entonces, A sub i es la suma de los j de A sub i inter b sub j. ¿Cierto? Porque esto que está aquí es lo mismo que A sub i inter unión de los bj, y la unión de los bj es x. Entonces me queda A sub i. Y de la misma manera, cada b sub j se escribe como la unión de igual 1 hasta m de A sub i inter b sub j. ¿Cierto? Entonces lo que estoy tomando aquí, grosso modo, estoy dividiendo así. Ahora, veo esta partición. ¿Cierto? Y entonces cada una de las funciones yo las puedo expresar en esta nueva partición. Entonces de acá tengo que la integral de f más la integral de g es por definición, la suma, para f la suma de igual 1 hasta n de a sub i por la medida de a sub i. Mientras que la integral de g es la suma de j igual 1 hasta, esta hasta m, esta hasta n, de b sub j, mu de b sub j. Pero ahora lo uso aquí. Y este lo uso ahí. Y ahí voy a tener como un factor común en ambos. Entonces voy a tener, esto es igual a la suma en i, de igual 1 hasta m, de los a sub i, por, aquí uso la aditividad de la medida. Porque estos conjuntos que están aquí adentro, estos, son disjuntos. Entonces esto es exactamente la suma ahora en j de la medida de a sub i inter b sub j. ¿Cierto? Y aquí puedo expresar esta suma doble, la suma de igual 1 hasta m y la suma de j igual 1 hasta n de a sub i, mu de a sub i inter b sub j. ¿Cierto? Y aquí hago lo mismo. Aquí hago lo mismo. Por lo que aquí me queda de nuevo la misma suma doble. ¿Sí? Voy a hacer un Fubini con suma. ¿Sí? Y entonces, ahora junto la suma. Junto la suma, me queda suma en i, suma en j, de a sub i, este igual a s. Y estoy sumando la misma cantidad. ¿Sí? Entonces lo veo, en el monito los veo todos ahora en este mundo. ¿Sí? Entonces si uno mira un poco, claro, antes tenía en a sub 1 tenía, este era a sub 1. Entonces tenía esta altura. ¿Cierto? Pero el a sub 1 inter b sub 1, que sería este ahora, este sería a sub 1 inter b sub 1, tengo la contribución de A, la contribución de F y la contribución de G. Este va a ser B sub 1. Allí este era B sub 1. Entonces en ese conjunto común, tengo A sub 1 más B sub 1. Entonces me queda A sub I más B sub J en ese conjunto. O sea, esto es pura álgebra, ¿no? Esto es pura álgebra. Y aquí es donde tengo que devolverme. ¿Ya? Y entonces esto es exactamente, si uno lo mira aquí donde veo este dibujo, esto es exactamente la suma de f y g en este conjunto. ¿Cierto? En ese conjunto. Entonces esto me queda la integral de f más g de mu. ¿Sí? Aquí hay un pequeño paso, que no sé si vale tanto la pena escribir, pero es básicamente decir en AI inter BJ, f de f, a ver, o mejor dicho así, para x en a sub i inter BJ, f de x más g de x es igual a AI más BJ. Eso es lo que estoy usando aquí.
¿Está bien? Ok. Ya. Ya, y para la monotonía, yo hago algo parecido, en el fondo. Hago algo parecido, porque lo que hago es, tengo que comparar f y g, a ver, claro, hago lo mismo, ¿sí? Entonces si f menor o igual que g, claro, la integral de f es igual a la suma de i igual 1 hasta m de a sub i mu de a sub i, ¿cierto? Pero esto es lo mismo, hago el mismo truco, a sub i por mu de a sub i inter bj. ¿Cierto? Y en a sub i inter bj, a sub i es menor o igual que bj. ¿Cierto? Yo sé que en a sub i, si x está en a sub i, entonces f de x es a sub i. Y si x está en bj, entonces g de x es igual a bj. Entonces cuando estoy en los dos, cuando estoy en la intersección, este es más chico que ese. ¿Cierto? Entonces esto aquí cambio por la doble suma en bj, mu a i inter bj, y después me devuelvo. Así como fui de aquí para acá, puedo devolverme a esta. Y se concluye. ¿Ok? Ya, y falta la última propiedad que sería, bueno, esta. Claro, hay que usar la definición. Hay que usar la definición. Claro, porque esto de acá va a ser como f simple. Ojo, aquí todas las propiedades son para f simple. Entonces, para f simple, esto me queda f interindicatriz de a. Y entonces esto me queda integral de la, o sea, va a quedar la suma de los CI o AI mu A inter AI. ¿Sí? Y entonces cuando escribo A como una unión, una unión disjunta, arbitraria, entonces uso la aditividad de esta medida. ¿Sí? Y para probar que eso es una medida. ¿Sí? Se hereda de que la mu es una medida. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, entonces, definición, la integral de Lebesgue en funciones positivas. Entonces, si f está en L+, ¿sí? Definimos la integral de f de mu en x, ¿sí? Como el supremo de las integrales de phi de mu, que esas sí ya las sabemos calcular, ¿sí? Tal es que phi es simple, positiva y menor o igual que f. Entonces nosotros sabemos que hay una sucesión de phi n que converge puntualmente en los conjuntos donde f es finita a f, una sucesión de simple. Entonces eso es lo que vamos a hacer realmente. Así es como vamos a calcular la integral realmente. ¿Sí? Y entonces de esta definición se desprende de acá que dos cosas. Si, bueno, la integral de x de c por f es igual a c por integral en x de f para todo c entre 0 e infinito. Y la monotonía, ¿sí? La integral de f es menor o igual que la integral de g si f es menor o igual que g. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en esta yo paso la definición a simple y en simple tengo la propiedad. En el fondo se heredan de la simplicidad. Ahora, en este caso, ¿cierto? Las simples que van por debajo de f son simples que van por debajo de g. Entonces el conjunto donde tomo el supremo para definir la integral de f es más chico que el conjunto donde tomo el supremo para definir la integral de g. ¿Ya? Entonces el supremo, un conjunto más grande, crece y entonces tengo la monotonía. ¿Ok? Y
Y entonces llegamos al teorema, al primer teorema crucial de integración, que es el teorema de la convergencia monótona. Y dice lo siguiente, entonces sea Fn, una familia en L+, tal es que Fn es menor o igual que Fn más 1. ¿Sí? Para todo n. Entonces, si f es el límite cuando n tiende a infinito de Fn, que está bien definido, ¿cierto? Está bien definido porque la asociación es monótona. Ahora ese callo puede ser infinito. Pueden ser infinitos muchas veces, un conjunto muy grande, pero no me importa. Es medible en la recta extendida, por eso tomamos la recta extendida ahora. Entonces ese tipo, entonces si f es el límite, entonces la integral de f de mu, ¿sí? Que está definida porque el límite es medible, ¿cierto? Aquí, por supuesto, esto sí puede estar en cero infinito. ¿Eh? ¿Sí? Oh. Entonces f de mu, que puede ser infinito, pues coincide con el límite cuando n tiende a infinito de la integral de los fn, que también es un límite que existe. Puede ser infinito, pero existe. No es una sucesión oscilante. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, demostración. Se tiene que Fn es menor o igual que F. ¿Cierto? Porque, de hecho, en realidad es el supremo. ¿Ya? Este límite se entiende puntualmente, por supuesto. ¿No? Ustedes toman un X y calculan f de X como el límite de las Fn de X. Como esto es creciente, ¿sí? Como esta es una sucesión creciente para cada X, por esta condición que está aquí, entonces ese límite existe. Puede ser infinito, insisto, pero existe. ¿Ya? Y por lo tanto, si yo dejo n fijo, entonces Fn es menor o igual que F. Como que puedo tomar el límite aquí. ¿Ok? Y entonces por monotonía, dado que tengo la propiedad de monotonía para la medible, que sería la propiedad 2, ¿sí? Usando eso, de aquí se desprende entonces que la integral de Fn de mu es menor o igual que la integral de f de mu. Pero usando la monotonía nuevamente, esto es una sucesión creciente de números. Por lo tanto, el límite existe, pudiendo ser este infinito. Entonces, entonces se tiene que, por monotonía, la integral de Fn es creciente en R. ¿Sí? Luego, tomando límite, digo que el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral de Fn es menor o igual que la integral de f, que sería esta desigualdad, ¿no? ¿Sí? Eh, claro, uno dice, oye, pero si esta cosa puede ser infinito, ¿por qué hay que tener tanto cuidado? Que si esta cosa no es monótona, entonces yo lo único que tengo derecho aquí es tomar lim sub, ¿cierto? Y ahí el teorema cambia. ¿Sí? Entonces ahora voy a tomar el límite. Y entonces ahora entonces veamos la reversa ahora. Veamos la reversa, ¿sí? Aquí yo tengo una duda, ¿eh? Que como que hay una parte que es más elaborada, que yo no veo por qué hay que hacerla, entonces quiero discutirla con ustedes. Ya, entonces, quiero demostrar la otra desigualdad, ¿cierto? Quiero demostrar eso.
Pero esta en principio es pelúa, porque la integral de f es un supremo. Es pelúa acotar por arriba un supremo, ¿cierto? Eso es como la idea de fuerza aquí. Entonces, en el fondo aquí tengo que hacer un epsilon room. Tengo que hacer un epsilon room, pero no tengo propiedad de aditividad todavía. Todavía no tengo propiedad de aditividad. ¿Sí? Solamente tengo propiedades de monotonía y de ponderación por escalar. Entonces uno dice, ya, pero tomo f menos epsilon, pero f menos epsilon no sé, no tengo álgebra para eso. ¿Sí? Entonces, lo que hace Follow es lo siguiente. Entonces yo digo, sea phi simple, tal que phi es menor o igual que f. Arbitrario. ¿Okay? Ya, una vez hecho eso, entonces consideremos alfa un número entre 0 y 1, ¿sí? Y notemos que alfa por phi, claro, aquí quizás ya estoy cachando qué es lo que pasa. Esto es cierto. Alfa menor que 1. Pero no es cierto esto. Siempre. ¿Cierto? Porque falla, ¿dónde falla? Donde phi es 0. Phi puede ser 0. ¿Sí? Ya, entonces, imaginémonos que, imaginémonos que no, que esto sucede. Estoy tratando de, a ver, voy a hacer mi demostración. Por supuesto es chanta. Ya, voy a hacer mi demostración. Entonces yo dije, bueno, tengo phi, yo la vi así a la phi. Vi a la phi así. Entonces es una simple, entonces así. Esa es phi. Y aquí abajo es x. Se entiende el dibujo, ¿no? Entonces, si la phi era positiva en todos lados, alfa por phi va por aquí. Y por aquí está f. ¿Sí? Entonces yo digo, pero como Fn tiende a f, por definición, por la construcción de la f, entonces a partir de cierto n, Fn va a estar por acá. ¿Cierto? Entonces, Fn va a ser mayor o igual que alfa por phi. ¿Sí? Y entonces, de aquí sale que esto para todo n suficientemente grande. Ok, y ahora sí aquí sí uso la monotonía, entonces me queda que la integral de Fn es mayor o igual que alfa integral de phi. Para todo n suficientemente grande. Y luego, de aquí, tengo que el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral de Fn es mayor o igual que alfa integral de phi. Y como alfa es arbitrario, yo puedo tomar ahora, aquí esto del lado izquierdo no depende de alfa, ¿cierto? El alfa lo tomé, perdón, el phi lo tomé antes que alfa, entonces ahora tomo alfa tender a 1. Entonces yo puedo borrar esto, y como esto era para un phi arbitrario, tomo supremo y llego a la desigualdad. ¿Sí? Llego a la desigualdad que quiero, que era esta, recuérdenlo. Yo no, no veo error en mi argumento, porque aquí en realidad yo podría haber hecho esto así, cuando phi es 0. No sé dónde me caigo aquí. Porque eso sigue siendo cierto, ¿no? Uno estaría reafirmando nuevamente que son funciones no negativas. Claro,
Sí, las Fn son todas su conjunto de L+. Ya, entonces déjenme, por supuesto que hay un error en algún lado, que si no Folland lo hubiese hecho así. Entonces discutamos la demostración de Folland. ¿Qué dice Folland? Pero es un límite Te- puntual ese, ¿no? ¿Cuál? En el caso de, ¿Aquí? de que existe una n suficientemente grande, tal que ¿Aquí? f, sí, como que da a entender que hay una función que uniformemente le gana a alfa phi, Yo creo que por ahí va la cosa. o Yo creo medio que, raro eso. yo creo que es muy fuerte. Yo creo que por ahí va la cosa. Sí. Mm, Porque no tengo idea cómo es X. eh, claro, No tiene por qué ser compacto, no tiene ni una estructura. Entonces, si yo tomo el alfa, claro, yo creo que por ahí va. Si yo tomo el alfa, nada me asegura que para un n grande pero fijo, yo lo voy a ganar en todos lados. pero ¿y si le quita un conjunto de medida nula al dominio? Es que yo creo que no le hago ni cosquilla en ese caso. Em, no, pero es para que tengas convergencia uniforme de funciones. O no sé si estoy Es que en lo correcto. la F puede ser cualquier cosa. Entonces la F puede ser, aquí Eh, simplemente está en L más la F finalmente. ya. Y entonces puede ser infinita. Y de hecho ese es como el caso peludo, porque yo quiero demostrar que la integral de la F es menor o igual que el límite. Entonces es probable que la F no sea infinita en un conjunto de medidas nulas. No, eso no está... Puede que no pase. Yo creo que por ahí va Marco. Yo creo que ahí la independencia de la N, digámoslo así, en todo el conjunto, yo creo que es donde se cae. Entonces déjenme discutir la prueba de Folland. ¿Ya? Entonces dice, toma alfa entre 0 y 1 y los conjuntos medibles, ¿cierto? Por supuesto, En, que van a ser los x en x, tales que fn de x es mayor o igual que alfa phi de x. Estos son medibles, ¿sí? Entonces notar que En es su conjunto de En más 1. Son conjuntos que se van conteniendo, ¿cierto? Porque si, como la Fn es creciente, si con n le ganaba, con n más 1 más todavía, porque el n más 1 va por arriba de este, ¿cierto? Y estos son medibles. ¿Ok? Luego, la integral de Fn, ¿sí? La integral de Fn es mayor o igual que la integral de Fn sobre En. De hecho, esto es así. Fn, tengo monotonía, entonces Fn es más grande, déjeme ponerlo así primero. Fn es más grande que Fn indicatriz de En. ¿Cierto? Porque donde se prende perdón, donde se apaga, o sea, en n complemento, esto es cero, y la Fn es positiva, entonces eso es cierto, siempre. Y tengo monotonía, entonces la integral es mayor o igual que esta integral, ¿cierto? Y esto, por definición, es la integral sobre En de Fn. Y en este conjunto, Fn es más grande que alfa phi. Entonces esto queda integral en En alfa phi. Aquí usé monotonía y homogeneidad. Saqué la constante. ¿Ok? Y esto es una medida. Esto es como una nu de En.
¿cierto? Y notemos que, claro, n se van conteniendo y como Fn converge a F, como Fn converge a F, entonces la unión de los En es todo el espacio. ¿Cierto? Entonces yo creo que Marco tiene razón. Yo creo que ahí no tenía permiso de poner el N que le ganaba en todos lados al tiro. Y ahí el argumento es sutil. Yo ahí les pido que lo pidan, o sea, lo miren un poco. Yo creo que ahí está el error. Y entonces aquí tomo límite, porque ahora estoy en R. O sea, aquí tengo que verlo aquí voy a ver unos números en R. Entonces de aquí sale que el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral de los Fn, es mayor o igual que el límite de los En, pero nu es una medida, ¿sí? Porque esta es simple. ¿Sí? Entonces el límite existe, y el límite es nu de x, porque es una unión exhaustiva, completa todo el espacio. Entonces esto queda alfa por nu de x, y nu de x es la integral de phi. Y ahí sí se acabó. Ahí llegué a lo que había llegado antes, porque ahora como alfa arbitrario, tomamos alfa tender a 1, y entonces queda que el límite de Fn es mayor o igual que la integral de phi, y como el phi es arbitrario, puedo tomar supremo en phi, ¿sí? Y tomando sub en phi, concluimos que el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral de las Fn es mayor o igual que la integral de f, que era la desigualdad que me faltaba, ¿cierto? ¿Preguntas? Ya, es sutil, pero yo creo que ahí ese argumento era medio chanta, como que en el fondo no estoy como pasando por alto axioma de elección, me da la impresión, porque el conjunto X puede ser muy raro. El conjunto X puede ser muy raro, y la función phi es arbitraria. Función phi es arbitraria. Entonces ahí no tengo mucho espacio, ¿sí? Para elegir, digamos, el n con tanta libertad. Ya, entonces, corolario, la aditividad. Entonces, si Fn es su conjunto de lemas es finita o infinita, entonces la integral de la suma en n de los Fn es igual a la suma en n de la integral de los Fn. Y eso es porque, bueno, se hace para una suma finita primero, o sea, se hace para dos primero, y después se prueba por inducción. Porque, grosso modo, esta cosa, o sea, esta familia n, la función fn de x, igual suma de n igual 1 de los fn de x, es creciente, porque voy sumando cosas positivas, ¿sí? Entonces uso el teorema de la convergencia monótona, ¿sí? Ok, así que lo voy a saltar. Veanlo, está ahí todo en Folland. ¿Ya? Y quizás más interesante, ojalá alcance, es la siguiente propiedad, que se usa repetidas veces y es la base de muchas cosas. Créanme, si f está en L+, entonces la integral de f es 0, sí, solo sí, f igual 0, mu casi seguramente. ¿Ya? Entonces yo creo que alcanzó a demostrar esto. Entonces, bueno, si f es simple, primero veamos que f es simple.
el primer caso. Si f es simple, entonces, claro, la integral de f es igual a la suma de j igual 1 hasta n de a sub j mu de a sub j. ¿Sí? Y si esto es 0, entonces, o bien a sub j es 0 o mu de a sub j es 0. Porque el sumando es un sumando finito de cosas positivas. Si eso suma 0, cada uno de los sumandos es 0. No hay chance. ¿Cierto? Y si el sumando, cada uno de los sumandos es 0, entonces uno de los dos es 0. ¿Cierto? Pero si AJ es 0, a chica J es 0, entonces F es 0 en el conjunto A sub J, y si A sub J no es 0, entonces mu de A sub J es 0, y entonces donde no es 0, tiene medida nula. Por lo tanto, eso quiere decir que F es 0 mu casi seguramente. De acá, ¿cierto? Y esto ocurre si, solo si, F es igual a 0 mu casi seguramente. Porque si F no es 0 mu casi seguramente, entonces entonces existe un J donde el mu de a sub J es positivo y el a sub J es positivo, que contradice esto. ¿Cierto? ¿Sí? Es contradecir esta proposición. Contradecir esa proposición dice, existe un J, tal que a sub J es estrictamente positivo, porque los a sub J ya sé que son mayor o igual que 0, y mu de a sub J es estrictamente positivo, porque no puede ser. ¿Sí? Ok, entonces ahora para una F cualquiera. Entonces digamos que F está en L+, arbitrario, y F es igual a 0 mu casi seguramente. ¿Sí? Luego, si phi es simple y 0 menor o igual que phi menor o igual que F, entonces phi es 0 casi seguramente. ¿Cierto? Porque si phi no es 0 mu casi seguramente, entonces f tampoco. Va a haber un conjunto de medida positiva donde phi es mayor que 0. Y entonces f en ese conjunto que no es nulo es mayor que 0 y contradice mi hipótesis, que es esta. ¿Sí? Luego, la integral de phi de mu es 0, por lo que acabo de ver anterior, por el punto anterior. Para todo phi simple acá. Entonces, tomando supremo, que define la integral de f, ¿sí? Tomo el supremo de puro 0. Entonces, de aquí sale que supremo de la integral de phi de mu en este conjunto, que es 0, coincide con la integral de f. Entonces, provee esto. Entonces me queda probar esto. Me queda probar esto. Entonces aquí lo coloco así. Y ahora probemos el último. Entonces ahora voy a suponer que la integral de f es 0. Ok, entonces queremos probar, ¿cierto?, que f es igual a 0 mu casi seguramente. Ok, entonces supongamos que no. Hagamos la contrarrecíproca. Entonces supongamos que f no es 0 mu casi seguramente. Ahora f es positiva, o no negativa, perdón. ¿Sí? Luego
el conjunto donde f es positiva tiene medida no nula. ¿Cierto? Entonces, si no, por absurdo. Entonces voy a suponer que la medida del conjunto f mayor que 0 es mayor que 0. ¿Ok? Ok. Ahora, el conjunto de los f mayor que 0 se escribe como la unión de los conjuntos donde f es más grande que 1 partido por n. En n. ¿Sí? Luego existe un n, tal que ese conjunto es positivo, tiene medida positiva. ¿Sí? Entonces llamémosle esto en. ¿Sí? En es su conjunto de n más 1. ¿No? Sí, pues es menos exigente n más 1. ¿Sí? Ya, entonces, por continuidad de la medida, entonces de aquí, se tiene que existe un n tal que la medida de, digámoslo n, la medida de n es positiva. Ok, y entonces la integral de f es mayor o igual que la integral de f por indicatriz de en, que es lo mismo que la integral de f sobre en, y sobre en, f es más grande que 1 partido por n. Así que esto es más grande que 1 partido por n, integral de en, de mu, que coincide con que es igual a 1 sobre n, mu de en. Y esto es positivo, porque ese es positivo y n es positivo. Entonces eso contradice que la integral de f sea 0. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? ¿Mm? Ok. Eric, Marco. Ninguna, profe. Ya. Sería, bueno. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima vez? Fatú. Fatú y esperamos que convergencia dominada y todo eso. ¿Sí? Bueno, jóvenes.